Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar brevemente sobre el teatro de la farsa. Escogí el teatro de la farsa y a Federico García Lorca porque leí una obra que me gustó mucho, que es la zapatera, la zapatera prodigiosa y es algo que en realidad yo no sabía que era una farsa. Esta obra es por Federico García Lorca y me gusta Federico García Lorca porque es uno de los dramaturgos más famosos y conocidos de la historia. En esta presentación les hablaré brevemente sobre su vida como artista y algunos ejemplos de sus obras. Ahora hablaremos un poco de la farsa y la representación característica de esta. La farsa nace de la necesidad de los hombres de liberar sus frustraciones al ser reprimidos por la sociedad. La farsa se origina de la Edad Media y es un tipo de representación teatral que se caracteriza por su brevedad e interpretación burlesca y satírica, lo cual era realizado por los personajes basadas en diferentes circunstancias y comportamientos comunes que experimentaban las personas. Existen 7 necesidades en colectividad con el ser humano, las cuales generan los 7 grupos en las que se divide un drama. Esas necesidades han sido estudiadas por los grandes uh, trágicos griegos aún antes de Cristo. Dichas necesidades contienen la misma validez tanto hoy como hace 2000 años. La necesidad de farsa necesita compenetrarse en el conocimiento de sí mismo y de los seres humanos para así poder dar un sentido pleno a la existencia. Esas 7 necesidades son tragedia, comedia, la pieza, obra didáctica, tragicomedia, melodrama y, por supuesto, la farsa. En un panorama más histórico, vemos que existen características fundamentales para la farsa, tal como el drama. La palabra drama se deriva del griego drao, que significa hacer. De esta forma, drama viene a significar acción, en donde se hace una representación artística de una acción interesante de la vida humana. Entonces el teatro se convierte en el arte y como toda obra ofrece una comunicación. De esta forma, la historia del género dramático comienza con sus dos formas principales, que son la tragedia y la comedia. La tragedia griega se originó de la lírica coral del carácter sagrado, de ahí nace el canto en la tragedia. Después se introducen los coros, los protagonistas y después el diálogo, que viene siendo un elemento esencial para la historia. Los coros aquí representan al pueblo. Este conservó un papel muy importante porque era un intermediario entre los actores y los espectadores y al mismo tiempo representaba el punto de vista del dramaturgo, quien a través del coro maniobraba las emociones del público. Después también se introdujeron el uso de las máscaras, en el que lo usaban ellos para hacer diferentes papeles. Claro, después bueno, hoy en día ya el teatro utiliza la técnica del personaje comodín, que es un personaje que hace múltiples papeles. Viene siendo como algo así como el Joker, el juego de las cartas que ejecuta varias jugadas. Y ese lo vimos en las historias para contar de Osvaldo Ragún, donde también utilizaban el personaje comodín. También el propósito, mientras que la comedia tiene un propósito ético o político, la farsa carece de todo su mensaje. Su único propósito es el de hacer reír. La diferencia entre la comedia y la farsa está en el tipo de cosa que motiva la risa. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de las cosas que estoy hablando, como por ejemplo las máscaras o las máscaras burlescas que vemos aquí arriba. Pero una de las que más me gusta en esas fotos es la de abajo, a la mano derecha, que es una representación de la obra La Zapatera Prodigiosa, que ya tuve la oportunidad de leer
y la vi en YouTube y me gustó bastante. Aquí en esta foto vemos a la zapatera prodigiosa, es la del vestido verde, y las demás personas que están ahí es como quien dice viene siendo el coro, porque en la obra viene siendo como una obra musical porque también cantan y bailan, así como en Bodas de Sangre, en donde hacen representaciones de lo que están hablando, la historia. Y en este caso el coro viene siendo el pueblo. El pueblo la tacha de ser una mujer de la calle porque su marido se fue y ella está sola y le echan la culpa a ella. Y aquí vemos, se ve como en una representación en esta foto que como que la están atacando. Y si ven la obra, si tienen oportunidad de verla, ahí van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Por medio de estas características, nos damos cuenta que la farsa pura no existe, sino que está influida por la comedia, la tragedia, la tragicomedia y el melodrama, lo que cambia su enfoque y les da una nueva perspectiva. En la farsa también tenemos tonos y exageración. Los tonos burlescos y satíricos, en donde los textos casi siempre contienen un toque cómico, en donde abunda la burla y la sátira. La farsa tiene elementos de parodia, que es una burla de algo existente, y la sátira, que critica sarcásticamente e irónicamente, a veces oscura, de personas o situaciones. Esto es muy común en la política. En la exageración, la farsa no es una obra natural ni realista, puesto que tiene personajes y situaciones exageradas. En la exageración, sus argumentos pueden ser fantásticos o extraordinarios y fuera de la realidad. Sus personajes son característicos y grotescos, descarados y rebeldes. Aquí podemos ver una foto en un ejemplo de las características grotescas. En la farsa también tenemos el lenguaje. El lenguaje de la farsa utiliza un registro coloquial para que de esa forma todos los espectadores puedan captar la esencia de la obra y de los personajes. Es decir, cuando están hablando no están utilizando un lenguaje común. Y la carcajada, asimismo, en la farsa la risa y la carcajada son impulsivas, mientras que en la comedia son reflexivas. En la farsa, el desnudamiento de la realidad puede provocar una risa liberadora de lo que normalmente está reprimido. En las farsas, como en casi todas las obras, también existe la crítica social. Y las obras, no nada más las farsas, pero muchas de las que hemos visto representan una crítica a la sociedad. Y se dice también que por eso el dramaturgo Federico García Lorca fue asesinado, porque tenía ideas políticas y por su activismo social. Claro, también dicen que se fue asesinado porque él era gay y porque por su preferencia sexual no era aceptada por la sociedad. Una de las cosas de la farsa es que se supone que, siendo un subgénero de la comedia, la farsa acostumbra a tener un final feliz, en el que los personajes acaban bien y en donde la historia termina de manera positiva. Eso lo vemos en una de las otras historias, como la que platiqué antes de la zapatera prodigiosa. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de farsas del dramaturgo Federico García Lorca. Cabe mencionar que sus farsas aportan un juego de ingenio e inyección de alegría en el panorama de las letras contemporáneas. También tengo una parte donde hablo un poco de la biografía de Federico García Lorca. Aquí tenemos algunas imágenes de la obra de la zapatera prodigiosa por Federico García Lorca. Los dibujos que vemos arriba son de Federico García Lorca mismo,
que él hizo para esta obra cuando estaba trabajando en ella. También vemos en el medio vemos una foto de la zapatera prodigiosa y su marido. Él era un hombre mayor y ella era más joven que él. Se casaron sin amor y ella soñaba con una vida de color de rosa y la pretendían otros hombres en el pueblo, pero ella parecía como que les daba entrada, pero en realidad era joven y no veía la vida de otra forma más que soñaba con afuera y con un príncipe azul. Como ya platiqué antes, esta obra tuvo un final feliz, siento yo, porque después de que pasó todo, de que ella, los hombres la querían y se peleaba con su marido porque no había amor, él se terminó yendo, el pueblo la señalaba, pero al final él regresó y ellos de cierta forma volvieron a ser felices como en una vida normal. Necesitan verla para poder entender la historia. Es muy buena. Bueno, esta obra ya la conocemos todos. Es El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Aquí vemos algunas imágenes. La de arriba es un volante en un homenaje a Federico García Lorca por su obra El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. En esta obra es considerada una farsa violenta de 2 actos y de alguna forma siento yo, en mi opinión, que tuvo un final feliz porque aunque murió Don Perlimplín, él se sacrificó por el amor que sentía por ella, él logró que ella lo amara y eso era algo que él quería, que claro, se tuvo que sacrificar, pero de cierta forma su final para él pues fue él, eso era lo que él quería, que ella lo amara y así pasó. Bueno, para terminar, quiero dar algunos pensamientos finales que yo pienso que en sí la mayoría de las obras que hemos visto, de las que hemos hablado, están dentro del área de la rama de las farsas, puesto que como mencioné antes, la farsa pura no existe y está influida por la comedia, la tragedia, la tragicomedia y el melodrama. Algunas de las que pienso yo que están dentro de esta rama serían el delantal blanco, porque esa de cierta forma tuvo un final feliz, puesto que la muchacha se quedó pues con esa felicidad de que eh, sí pudo contra su señora, aunque sea por un rato. Después vimos El censo, es otra obra que creo que terminó con un final feliz, porque aunque ellos hicieron trampa o lo que sea, las mujeres que cosían y eso, todos se pusieron de acuerdo y empezaron a ayudarle al empadronador para que llenara los boletines. Y hasta mandaron a Concha por tortas. También yo pienso que Don Perlimplín, como ya lo dije antes, porque, bueno, él, aunque es una tragicomedia, él, como dije antes, terminó haciendo que Belisa se enamorara de él. Y bueno, y ya el profesor me podrá corregir si no estoy en lo cierto. Bueno, gracias por todo, por toda su atención. Hasta luego.